Bienvenidos a un nuevo programa de Latina Contigo en la Calle. En esta oportunidad tenemos un programa especial de la ciudad de Barquisimeto en sus 473 años. Acompáñenos, vamos a tener entrevistados que van a aportar parte de la historia, las anécdotas y también si Barquisimeto fue fundada en el mes de septiembre de 1552, si fue el 14 de septiembre, según las investigaciones dicen del hermano Nectario María en los archivos de India, que fue en el mes de mayo. Descubramos parte de lo que es la historia de la ciudad de Barquisimeto y si de verdad esta es la fecha de fundación, 14 de septiembre. Sin embargo, tenemos muchísimo tiempo celebrando el aniversario de Barquisimeto en septiembre, el 14 de septiembre, una ciudad llena de riquezas y una ciudad también llena de anécdotas e historias que vamos a conocer en este programa especial de Latina Contigo. Acompáñenos. Y en este programa especial vamos a revelar datos importantísimos de la ciudad de Barquisimeto, un nuevo aniversario que lo asumimos como el 14 de septiembre, pero realmente es el 14 de septiembre. Nos van a acompañar ilustres invitados que además tienen mucha información, que además manejan parte de la historia. Uno de esos es el buen amigo Iván Brito López, que además de investigador, es costumbrista, es una de las personas que más ha hecho investigación sobre personajes, sobre sitios, sobre nuestra ciudad, sobre el estado. Tiene incluso una colección de fotografía bien interesante sobre la historia de la ciudad y es grato siempre conversar con Iván Brito sobre los aspectos de nuestra amada Barquisimeto, que está de aniversario en este mes de septiembre, pero una de las cosas que han establecido los investigadores es que podría no ser el mes de septiembre la fecha real del aniversario de la ciudad de Barquisimeto. Y vamos a dar que sea nuestro buen amigo Iván Brito que nos comente esto y otros aspectos importantes de la ciudad de Barquisimeto en este programa especial de Latina Contigo en la Calle sobre Barquisimeto. Iván, gracias nuevamente por nutrirnos con tu conocimiento, con todas tus investigaciones. Y bueno, la gente espera el mes de septiembre para celebrar el aniversario de Barquisimeto. El 14 de septiembre viene la feria, la elección de la reina, Barquisimeto para allá y para acá en septiembre. Pero realmente es en septiembre la fecha de la fundación, según las investigaciones que se establece sobre la verdadera fecha de la fundación de la ciudad de Barquisimeto. Iván. Bueno, gracias Mateo por la oportunidad que nos das y dedicarle este programa a Barquisimeto, que esto es muy importante para que la gente se informe y se documente. Bueno, en realidad la fecha la sitúa el hermano Nectario, que puede estar entre el 15 y el 20 de mayo de 1552, lo que después va a ratificar Ramón Querales en los estudios y lo dice en el discurso de orden de 1992 cuando fue recién electo cronista de la ciudad de Barquisimeto. Y en ese discurso Ramón decía algo muy importante, que la provisionalidad del 14 de septiembre tenía que terminarse. ¿Por qué decía esto? Porque el decreto del 8 de septiembre de 1950, con el cual celebramos el 14 de septiembre, el aniversario de Barquisimeto, fue una fecha provisional para celebrar el cuatricentenario, es decir, los 400 años en 1952. ¿Por qué? Porque no había aparecido el documento que constata legalmente la fundación de Barquisimeto, como otras ciudades de Venezuela, que está el acta de la fundación, que ya el profesor Ricardo Valecillos abandonará qué tipo de acto administrativo, jurídico de las leyes de India corresponde eso. Entonces, al no aparecer ese documento, pues se escogió el más antiguo que se había conseguido. ¿Cuál era eso? La repartición de las primeras encomiendas. ¿Qué eran las encomiendas? Las encomiendas era la asignación de un espacio territorial con unos aborígenes que eran entregados al español o encomendero para que los protegiera, los evangelizara y que al final terminaban siendo esclavos del español. Entonces, eso es la encomienda y por eso que para algunos le da escozor, le da molestia y no sin razón, de que estamos celebrando el Día de la Esclavitud de los aborígenes. Entonces, pero hay esa circunstancia que se escogió provisionalmente el 14 de septiembre mientras se conseguía o se dilucidaba cuál era la fecha de fundación. Ahora, ¿por qué se escoge el 14 de septiembre y por qué fue hecha por el Consejo del entonces este decreto? Era una solicitud, se iban a entregar, tengo entendido que también en ese cuatricentenario se hicieron importantes actos y se entregaron importantes órdenes, importantes obras para la ciudad de Barquisimeto. Sí, Mateo, pero resulta que el acontecimiento es un hecho importante a nivel nacional. Entonces, la primera gran celebración que hubo en el país sobre este sentido fue en los 400 años del Tocuyo en 1945. El gobierno nacional decretó al Tocuyo por la fecha aniversaria capital de Venezuela, el Congreso sesionó desde el Tocuyo, la Junta Revolucionaria de Gobierno se hizo presente en la Catedral del Tocuyo, en todos los actos que hubo allí.
Entonces, cuando se acercaba, ¿cuál era la otra celebración? La celebración de los 400 años de Barquisimeto. Por eso es que el gobernador Felice Cardón nombra a la Junta Pro Cuatricentenario que presidió Monseñor Cristóbal Benítez Fontúrbel, que fue la que se encargó de dilucidar, bueno, ¿qué fecha vamos a poner? Porque hasta ese momento no había una celebración de Barquisimeto. Se celebraba el Día de la Virgen del Carmen, que es la patrona de Barquisimeto, pero no había una fecha así de, ay, sí, hoy se cumple año en la ciudad, eso no existía. Entonces ahí fue cuando se escoge provisionalmente por un decreto del Ejecutivo Nacional de la Presidencia de la República del 8 de septiembre de 1950, donde dice que provisionalmente se celebrará el 14 de septiembre de 1952 la cuarta centuria de la fundación de Barquisimeto. Y se dice provisionalmente. Así dice provisionalmente. Ahora, hemos estado celebrando provisionalmente una fecha que posiblemente no sea, porque también se habla que fue en el mes de mayo, según las investigaciones, según los documentos históricos. ¿Cómo hacer entonces para, estar en el mes real de lo que fue la fundación o la entrega de la encomienda a Juan de Villegas en 1552? Bueno, eso es muy fácil, eso es una decisión municipal. Ya lo decía Querales en su discurso de 1992, que es una decisión edilicia, ya es una voluntad de la Cámara Municipal con unos acuerdos bien fundamentados que establezca la fecha real de la celebración del aniversario de Barquisimeto. Si se pudo cambiar el nombre de una parroquia de Juan de Villegas a Ana Soto, esto es más fácil porque esto no requiere una consulta popular, lo que requiere es el estudio histórico que fundamente el acto administrativo a través del cual el Consejo Municipal cambia la denominación, la fecha del aniversario de Barquisimeto. Claro, y si se pudieron cambiar también los símbolos patrios, en el caso del escudo, también pudiera cambiarse la fecha de la fundación o de la celebración de lo que la gente considera es la fundación de Barquisimeto. En realidad Barquisimeto se fundó en una fecha. Tú hablabas de la entrega de esa encomienda. Hay gente que habla que ya había, alguna actividad aquí en esta región, cercano al río Turbio, que por cierto también quisiera tu opinión sobre la palabra Barquisimeto, que según viene del río Cenizo, ya había una actividad. Hay gente que habla de que han habido varios poblamientos. En el caso de algunas poblaciones, como en Caudares, me imagino que en Barquisimeto también se dieron algunas situaciones como estas. Sí, recordemos que España había entrado en una crisis. Entonces, el rey le da como una concesión a los alemanes para que ellos utilicen la explotación de lo que hay en Venezuela y le paguen un porcentaje a la corona española, y es cuando llegan los Welser. Entonces Federman va a ser el primero que va a hacer la parte exploratoria, que va a dilucidar los terrenos, ver los primeros asentamientos aborígenes que habían, y a partir de allí pues empieza la identificación de cuál es la zona que podría servir para el nuevo poblamiento, y ahí se empiezan a hacer pues todos los protocolos políticos administrativos para la fundación de la ciudad. En el transcurso, que lo dice muy bien Ramón Querales en su libro La Comarca Mancillada, donde va describiendo cómo fue caminando por la ribera del Turbio la ciudad hasta que sube el altiplano aproximadamente en 1585 aproximadamente, que es ya cuando se establece en el altiplano donde se encuentra actualmente. Antes se decía que era en 1561, pero el estudio que hace Quirales, muy bien documentado en ese libro, La Comarca Mancillada, pues deja claro que es a partir de esa fecha. Tomamos como referencia este libro que tiene aquí Iván Brito, que es del hermano Nectario María, Fundación de Nueva Segovia de Barquisimeto. El hermano Nectario María fue hasta allá, investigó la fecha, ¿cómo salió esa fecha del mes de mayo? Bueno, fíjate, el hermano Nectario María, a principios de 1948, el gobernador del estado, el doctor Carlos Felice Cardón, le encomienda, en nombre del Ejecutivo del Estado, que se encargue de esa investigación. Entonces, él va a Roma a una actividad que hay allí de la canonización de un hermano lasallista, después pasa a Francia, y de Francia se va a España directamente al Archivo de India, pero no solamente estuvo en el Archivo de India, estuvo en Santo Domingo buscando los documentos de la Audiencia de Santo Domingo y de Santa Fe de Bogotá igualmente. Revisó el archivo arzobispal de Caracas, de tal manera que hizo una investigación muy larga, muy extensa, y que, parte de la copia de esos libros que están en castellano antiguo, las trajo empastadas a Venezuela, que están en el Centro de Historia Larense. Entonces fue algo muy extenso. Entonces toda la investigación arroja una aproximación por la fecha
de que pueda estar entre el 15 y el 20 de mayo. O sea que tendría que escogerse un día entre el 15 y 20 de mayo si se quiere corregir, digamos, esa situación histórica de la realidad de la Fundación de Barquisimeto. Eso es correcto, porque por eso el profesor Ricardo Valecillo tiene la tesis que podría ser el 14 de mayo. Bueno, también, ha habido distintas épocas, ha habido distintas tradiciones, han habido distintas maneras de celebrar un aniversario de la ciudad de Barquisimeto. Yo sé que tú conoces mucho de esos comités feriales que se designaban, de ese trabajo que desde la Cámara Municipal, Consejo Municipal, se hicieron para la celebración de esos comités feriales, de esas elecciones de reina y de todo lo que fue ese ambiente festivo de Barquisimeto. Y seguro estoy que más de una de esas investigaciones, cuentos y anécdotas van a nutrir parte de este programa. Tú eres una de las personas que más conoce de lo que ha sido, digamos, esta celebración de la Feria de Barquisimeto. Coméntanos de eso, Iván. Sí, fíjate que la feria, que empezó como una fiesta patronal, porque su creador, don Luis Gallardo, pensó como buen trujillano en las fiestas patronales, y por eso empezó como Feria Divina Pastora. Y inclusive tuvo el aval, porque corta la cinta y está en la fotografía, el 6 de enero del 67, Monseñor Críspolo Benítez Fontrul. ¿Y qué pasó? Que después, con el cambio y en lo festivo y los tragos, entonces Monseñor dijo, bueno, ya esto no es religioso, y entonces a mediados de los 70 pues decide que la iglesia no apoya más eso, y entonces eso cambia, al mes de septiembre es trasladado la feria, entonces Feria de Barquisimeto. Indudablemente que es uno de los eventos de mayor arraigo en la ciudad, ya tiene 58 años efectuándose desde el 67 al presente, y bueno, marca pues ese tiempo festivo que vive la ciudad como en cualquier parte del mundo. Ahí tenemos el encierro en San Fermín en España y cuántas tradiciones en Europa y en Latinoamérica de los días festivos que tiene la celebración de una ciudad. Nosotros hemos tenido ese evento ferial por tantos años que nos ha dado lustre y prestigio. Han venido eventos internacionales. Lástima que el proyecto original se truncó, porque eso iba desde la plaza, desde el Argimiro Bracamonte hasta lo que es ahorita el hospital militar. Eso era todo el proyecto, inclusive había un funicular que iba a pasar por todo el complejo ferial para que la gente disfrutara de eso, pero eso después se truncó cuando se hizo la manga de coleo y se hizo la calle que está ahí, entonces de ahí en adelante empezaron a repartir los terrenos hacia atrás. Pero sin embargo, el parque ferial fue uno de los más grandes e importantes que hubo en el país. Y bueno, con la inauguración en el 69 del Anfiteatro Oscar Martínez, con el Festival de la Voz de Oro, fuimos realmente la capital musical de Venezuela, porque durante 10 años tuvimos los mejores cantantes, los mejores músicos, las mejores orquestas, los mejores arreglistas, todos concentrados en la ciudad de Barquisimeto para ese festival. Entonces son cosas que han marcado pauta, que están en la psiquis de los barquisimetanos, y hoy en día cuando se le empieza a dar un vuelco nuevo y llevarlo a la familiaridad con el Festival de Banda y todas esas cosas, pues un poco a volver a los orígenes, a volver a la parte de la ciudad y de la gente de la ciudad, que al final de cuentas celebra el aniversario de la ciudad. De allí del Festival de la Voz de Oro, bueno, viene ese nombre de la capital musical de Venezuela por la cantidad de cantantes. Por ahí la historia dice que incluso en una competencia Héctor Cabrera le gana a Alfredo Sadel termina bravo, vuelve el año siguiente y es cuando Alfredo Sadel triunfa en el Festival de la Voz de Oro. ¿Qué sabes tú de ese festival y bueno, y por qué el origen de denominarnos capital musical de Venezuela? ¿Fue realmente por el Festival de la Voz de Oro? Sí, así es. Fíjate que, bueno, se organiza el festival, el Amarante, que era el presidente de la feria en ese momento, conjuntamente con Ernesto Torrealba y José Cheche Cordero, el periodista José Cheche Cordero Valenzuela, pues deciden pues crear ese festival. Y bueno, Ernesto Torrealba, un gran productor musical, pues organiza toda la parte artística, se mueven, y eso fue un gran éxito. Entonces, ¿qué pasó? Que en vista de que venía gente de todo el país, venían los mejores cantantes, bueno, Felipe Pirela, que estaba en el extranjero, vino nada más a participar en ese festival en el 69. Entonces, claro, en vista de toda esa convocatoria y de la calidad de artistas que iban a participar, la prensa tituló Barquisimeto Capital Musical de Venezuela. Y ese rótulo nos identificó durante 10 años como una realidad, como lo acabo de decir, porque
durante 10 años tuvimos la concentración de los mejores artistas, los mejores músicos. Ese primer festival es el que gana Héctor Cabrera, que le gana a Sadel. Sadel se molestó. Dicen que después en la parte de atrás del anfiteatro pues buscó darle unos hipotazos pero hay una revista del año 2000 donde Pololo, que era del jurado, el profesor Napoleón Arraez, habla y dice que en las bases del jurado estaba evaluar la vestimenta, la presentación, una cantidad de cosas con las cuales Sadel no había cumplido, y eso le restó en la sumatoria para ganar. Entonces, al año siguiente, pues gana Sadel, por supuesto, con una pieza que lo hizo brillar con luz propia, pero así pasaron Mayra Martí, Neida Perdomo, toda una cantidad de artistas que brillaron con luz propia en el Festival de la Voz de Oro. La capital musical de Venezuela, Barquisimeto, programa especial que estamos haciendo a propósito de este nuevo aniversario, que debería ser en mayo según las investigaciones, según lo que nos comenta nuestro buen amigo Iván Brito López, costumbrista, investigador, y bueno, yo le digo hasta historiador, porque parte de la historia nos las ha contado Iván Brito por ese afán de escudriñar, de investigar, y es importante conocer todos estos aspectos. Ha sido también la feria un epicentro para la belleza, la elección de la reina de la feria ha estado siempre presente, ha sido también de alguna manera un polo de desarrollo para la parte agrícola, para la parte pecuaria, ha sido una vitrina. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido ese proceso de transformarnos en lo que ahora exhibe la feria, toda una vitrina, todo un potencial y también todo un potencial en reinas de belleza que tenemos aquí? Por cierto, tú eres un investigador también de la historia de las reinas de la belleza. Sí, bueno, en eso me involucró Rosángel Granado, que ella fue la que hizo la Galería de las Reinas en esa oportunidad, y tuvimos la ocasión pues de entrevistarnos con todos los que habían sido reinas en esa ocasión. Beatriz Elena Álvarez fue la primera reina de la feria, después le siguió Ligia Saldivia, que acaba de enviudar, que murió el doctor Orlando Ramírez Corredor, su esposo. Bueno, toda una trayectoria de mujeres extraordinarias, emprendedoras, bellas, hermosas. Bueno, eso viene desde esa época rondando, y bueno, eso ha sido parte también de esa tradición de que la hermosura pues ha estado representada también en los eventos feriales de Barquisimeto. Y bueno, otro aspecto importante que tú has tocado, que es esa vitrina que nos ha mostrado ante el mundo. Cuando se inaugura la feria de Barquisimeto en el 67, no habían recursos. Entonces, don Luis Gallardo, con muy buena amistad con el presidente de la República y con el gobernador Miguel Romero Antonio y el doctor Raúl Leoni, pues logran que el gobierno nacional intervenga. Entonces, la Corporación Venezolana de Guayana donó un galpón, la siderúrgica donó otro, y así se hicieron las instalaciones del complejo ferial, porque no había dinero en esa época para eso. Y se logró con ese aporte de distintos organismos gubernamentales. Entonces, esa vitrina nos ha mostrado durante 58 años qué tenemos, qué somos, qué ofertamos, porque es importante Barquisimeto, porque como decía Francisco Tamayo, si Lara es un punto de convergencia, Barquisimeto es el crisol que polariza el mestizaje de lo nacional. Entonces, tener la fortuna de ser una ciudad de comercio y servicios por excelencia desde 1891 con el ferrocarril Bolívar, y convertirnos en centro de influencia de las ciudades que circunvecinan a Barquisimeto, pues indudablemente la convierte en un polo comercial. Y esa circunstancia nos permite esa vitrina para mostrar lo que tenemos, lo que somos y las potencialidades para producir y ser elemento de distribución desde Barquisimeto. Eso ha sido algo extraordinario. Claro, llegó un momento en que la feria sobrepasó la parte de la vitrina de mostrar que tenía por convertirse en un espectáculo, un mega espectáculo internacional, que ya hoy en día eso es muy difícil volver a eso, pero sin embargo la circunstancia de la vitrina ha vuelto a cobrar auge. ¿Tú crees que ese mega espectáculo hizo que perdiéramos el foco un poco en la ciudad de Barquisimeto? Indudablemente, porque lo que concentró fue el espectáculo, y ya la vitrina y vendernos quiénes éramos pasó a un segundo plano. Incluso yo digo que también a veces en función de esas decisiones que se toman particularmente por un gobernante de turno, perdimos un espacio importante, porque ahí había todo un espacio de lo que era el complejo ferial, había una manga de coleo, y eso en algún momento se comercializó, se le dio a privados y se perdió ese espacio. Antes la gente buscaba en todo ese gran complejo ferial todas las atracciones que había, que por cierto ahora regresa una de las que anteriormente era muy llamativa para el ciudadano, la Casa del Terror, pero ahí estaba el tobogán, habían otros juegos
y otras tradiciones muy distintas a las que existen ahora. No, y había para todos los gustos y para todos los niveles socioeconómicos, los galpones de artesanía, había la del empresariado, Condivar tenía un stand, un mostrario, había la Ciudadela de música típica, artesanía, o sea, tenía muchos espacios, era el complejo ferial más grande y mejor dotado que tenía Venezuela toda. Entonces nosotros ahora nos redujimos a un espacio, pero no por eso debe dejar de tener la significación que ha tenido. Barquisimeto también es conocida, como tú decías, si somos esa encrucijada, debemos tener también un gentilicio barquisimetano de gente hospitalaria, de gente servicial, de gente que se caracteriza. Yo siempre destaco que las ciudades son su gente y también son sus instituciones. Sí, eso es correcto, Mateo. Una de las cosas que ha caracterizado a Barquisimeto es su hospitalidad. El gentilicio del barquisimetano es ser hospitalario y eso se lo contagia el que llega igualmente, entonces se vuelven hospitalarios. Francisco Tamayo, en esos comentarios que hace en el 52 con motivo del cuatricentenario, también decía que la ciudad siempre ha tenido sus brazos abiertos sin que llegue a agotarse su capacidad de albergue y eso sigue vigente. Y también, bueno, los iconos referenciales de la ciudad, el obelisco, la redoma del Sol, el Parque Ayacucho, son referencias. Cuando tú hablas de Barquisimeto hablas también de los crepúsculos. Claro, todos esos son elementos dentro de la trama urbana que van identificando la ciudad, que se convierten en íconos urbanos, que forman parte también de la representación y de la iconografía turística que vender la ciudad, porque eso tiene el obelisco fue una creación del doctor Esteban Udo Freites como gobernador del estado para el cuatricentenario de Barquisimeto. ¿Por qué? Porque él había sido el presidente de la Federación Internacional de Abogados, que en ese momento tenía su sede en Washington y venía de la reunión y se vino con la idea del obelisco de Washington y de ahí trae la idea de hacer ese obelisco en Barquisimeto e inmediatamente manda a hacer los cálculos para la erogación del presupuesto correspondiente y el decreto para la construcción del obelisco como un símbolo del cuatricentenario, como simbolizan los obeliscos, algo conmemorativo. Y bueno, y obras de teatro como La Redoma del Sol, que también fue un regalo para la ciudad. Sí, eso se debió al presidente Luis Herrera Campins también, que había vivido toda la adolescencia en Barquisimeto al estudiar en el Colegio La Salle, y entonces le encomienda a Carlos Cruz Diez ese trabajo. Él viene y recorre la ciudad con Omar Montero, que era el presidente del Consejo Municipal en ese momento, y entonces él ve ese sitio de las Trinitarias, ese enclave allí, y dice, no, aquí es donde tiene que ir eso, y ahí se empieza a proyectar pues lo que conocemos hoy en día como Monumento al Sol, que en realidad es cromoestructura radial homenaje al Sol. Así es. Y precisamente ese regalo de Luis Herrera, que estuvo seguramente por estos lares, porque por aquí vivía Pepe Montedioca, amigo de Luis Herrera, en la Plaza Lara, y estamos nosotros aquí en la Plaza Lara, en la casona, donde queda el bufete de donde está Hugo Mario Jiménez y la familia Jiménez, haciendo este programa especial de la ciudad de Barquisimeto. Seguramente caminaron por aquí, seguramente Luis Herrera estuvo también por aquí, y ese afecto llegó a tener una consideración de Barquisimeto y del Estado Lara bien importante para el presidente de ese entonces. Claro, fíjate que aquí en la esquina al frente, lo que sería el ángulo noroeste, estaba una pulpería que se llamaba Mi Bodeguita, de Colástico Ochoa, Colacho. Ahí era donde se reunían pues los jóvenes lasallistas de esa época, entre ellos Luis Herrera, Pepi, toda esa gente que estudió en esa época en el Colegio La Salle, y en esa época estudió José Vicente Rangel, Calderón Berti, toda una cantidad de gente que pasó por el Colegio La Salle, que es el primer colegio La Salle de Venezuela además. Mira, Barquisimeto también es, bueno, para todos, en ese corazón religioso que tenemos nosotros, la Divina Pastora. Estaban ahorita en los 322 años de esa devoción mariana. Y bueno, sin duda alguna hemos compartido contigo mucha información sobre la Divina Pastora en distintos operativos donde hemos estado con Iván Brito, pero bueno, nos llamaba la atención en una oportunidad, nos decías tú que la Avenida 20, en una oportunidad en guerra, en medio también de lo que fue el cólera, tuvieron que paralizar esos enfrentamientos y confrontaciones que tenían. Cuéntanos un poco de la Divina Pastora, del cólera y de esa historia de Barquisimeto que siempre la gente busca cuando viene cada 14 de enero. Sí, fíjate que esa es una historia muy curiosa, y es tanto así que desde 1949, por un decreto de la Asamblea Legislativa del Estado Lara, está decretado el día de Barquisimeto el 14 de enero. Entonces eso poca gente hoy lo recuerda, pero en realidad el día de enero es un decreto que es el 14 de enero. Bueno, fíjate que desde la peste del cólera, que era la segunda oleada en el mundo, y ahí le tocó a esta zona latinoamericana,
y entonces, bueno, fue devastador, por supuesto. La medicina fue insuficiente y, bueno, todos los relatos es que no hay una explicación cómo, con la llegada de la Divina Pastora, descendió abruptamente hasta desaparecer la infección. Bueno, el padre José Macreo Yepes, que es el protagonista de la solicitud de traer la Virgen, pues va a tener el gesto de inmolarse para pedir que sea la última víctima del cólera, aunque él muere en junio después de ese año. Pero es un hecho que impactó la psiquis de un pueblo pequeño, bucólico y gentil, donde no había luz eléctrica, donde la gente creía en espanto sobre una cantidad de cosas, y además que había un efecto de una realidad muy dramática. Y voy a contar esta anécdota para que ustedes se imaginen cómo era lo dramático. Está documentado que la familia Limardo, que vivía por aquí cerca de la Plaza Lara, donde estamos, el patriarca de la casa estaba agónico, y la gente lo mandó con los carreteros a la fosa común del Dividivi, que es lo que conocemos hoy en día como Los Colerientos, barrio Simón Rodríguez. Bueno, porque así era la costumbre, que ante el temor de que la gente se contagiara, mandaban al hombre agónico a tirarlo a la fosa común. Bueno, resulta ser que el tipo se repuso, salió entre los cadáveres, se agarró de unas raíces y tal, lo atendieron unos campesinos y bueno, logró sobreponerse. Entonces, ahora imagínense en esa época que la gente creía en espanto, que no había luz eléctrica y todas esas cosas, que en la última noche tocan el portón de la casa y cuando abren es el muerto. Entonces eso fue una consternación, pero eran las cosas que pasaban y habla de lo dramático de la situación que hubo. Imagínate un tipo agonizante tirarlo en una fosa común, porque la medicina era inútil y ante el temor del contagio se prefería hacer eso. Entonces eso habla de eso. Entonces, claro, esa llegada de la Divina Pastora fue una renovación de fe y de esperanza, que lo dice tanto Germán Garmendia en el libro que hace sobre la Divina Pastora en 1955, como los otros cronistas que han escrito sobre eso. Y eso después el padre Raldíris, a partir de 1857, cuando le da continuidad a la procesión, pues prevalece ese símbolo de esa renovación de fe que significa la llegada de la Divina Pastora cada 14 de enero. Y yo creo que eso es el símbolo más importante que representa esa imagen mariana. Así es, estamos compartiendo este programa especial con Iván Brito López, costumbrista, investigador, para mí historiador, que ha, bueno, cambiado también parte de este pensamiento, ha develado eventos importantes de la ciudad de Barquisimeto y vamos a nosotros a hacer una primera pausa para seguir. Tenemos otros invitados que nos van a acompañar. No sé si quiere, además de lo que estamos compartiendo sobre septiembre de Barquisimeto, los 473 años, agregar algo para despedir esta entrevista contigo, Iván. Sí, Mateo, voy a referirme a una frase que pronunciaba con mucha frecuencia don Raúl Asparren, y que ya lo hemos hecho en otros programas, y quiero despedirme nuevamente con ello, rescatando la civilidad y el espíritu cívico que debemos tener todos los barquisimetanos. Y son estas frases que dice: solo soy uno, pero soy uno. No puedo hacerlo todo, pero algo puedo hacer. Y con la gracia de Dios, lo que pueda hacer, lo haré. Vamos a hacerlo por Barquisimeto. Así es, y vamos a hacerlo por Barquisimeto. En este programa especial vamos a contar también con la participación de gente que viene haciendo, no solamente desde el punto de vista de la investigación y de los aportes históricos, sino también gente que viene haciendo gestión, legislativa, y que pudieran plantear, digamos, de alguna manera que se proponga llevar realmente la fecha de la fundación de Barquisimeto a la que corresponde históricamente según lo que definió esta investigación del hermano Nectario María. Vamos a hacer la pausa en este momento y a la vuelta continuamos con más personajes y gente que va a nutrir este programa especial de la ciudad de Barquisimeto en sus 473 años. Ya regresamos. Y en esta parte nos acompaña en este programa especial de Barquisimeto, en sus 473 años, programa especial de Latina Contigo en la calle, para presentar distintos aspectos de nuestra ciudad, de nuestro gentilicio. Yo soy de Caracas, pero tengo mucho tiempo aquí, me considero barquisimetano y larense, porque esta tierra y esta gente me ha acogido
con extraordinario cariño y con toda la riqueza cultural, ancestral, musical que tiene esta tierra. Yo me siento de aquí, soy barquisimetido, me declaro barquisimetido, aunque hay gente que me dice que soy más barquisimetano que mucho. Pero bueno, es parte también de ese atractivo que tiene la ciudad de Barquisimeto. La ciudad la compone la gente, la componen también sus distintos cambios, decisiones legislativas, políticas. Nos acompaña en esta parte del programa el concejal José Luis Ortega, presidente en este tiempo del Consejo Municipal Bolivariano de Iribarren, en la gestión del alcalde saliente, Luis Jonas Reyes, y también del alcalde que acaba de asumir, que ya tiene un poco más de un mes en la gestión, que es el alcalde Yanis Agüero, y ha estado el concejal compenetrado con decisiones importantes desde el punto de vista legislativo, ahora como presidente del Consejo también, con no solamente la legislación, las ordenanzas, la actualización, la ciudad que queremos, la ciudad para la vida o Iribarren para la vida, como se le ha denominado a este eslogan de gobierno que también tiene programas de gobierno para la vida. Bueno, más allá de eso también hay un trabajo legislativo que se viene haciendo, hay un trabajo de la aprobación de los recursos para distintas actividades, para el desarrollo que ha tenido la ciudad de Barquisimeto, para atención a las necesidades del habitante de la ciudad de Barquisimeto, que es importante plantear dentro de este programa especial. Pero por supuesto la interrogación que hacíamos nosotros al inicio sobre la fecha de la fundación de Barquisimeto, si estamos celebrando realmente en la fecha que es en el mes de septiembre, tiene que pasar por una decisión legislativa, tiene que pasar incluso por una consulta pública como se hizo con la parroquia Juan de Villegas a la parroquia Ana Soto, y Juan de Villegas precisamente fue a quien le dieron la encomienda de Nueva Segovia en 1552, pero no sabemos si en mayo o si en septiembre. Según el hermano Nectario María en su investigación, fue en el mes de mayo. Habrá la posibilidad desde el Consejo Municipal de considerar una solicitud de revisar históricamente estos documentos, concejal, y poder cambiar esta fecha. ¿Ustedes han considerado eso luego de estos planteamientos? Y me imagino que ya ustedes lo habían manejado antes de llegar a ser concejales, incluso como dirigentes políticos. Saludos, Mateo, agradecido por la invitación a este programa. Bueno, importante siempre lo que se plantea, sobre todo en algo tan importante y en el marco del mes de septiembre, donde estamos en el aniversario de la ciudad. Son 473 años ya para nuestra hermosa ciudad de Barquisimeto. Pero hay distintos planteamientos. Yo recuerdo, y quiero decirle al pueblo del municipio de Iribarren que nos ve en el programa, recuerdo que en una oportunidad fue la oradora de orden de la sesión especial Ciudad de Barquisimeto, la exgobernadora Carmen Meléndez, y se planteaban distintos escenarios con respecto a la fundación de Barquisimeto, la verdadera fundación de Barquisimeto. Lo hizo también el exalcalde Luis Jonas Reyes Flores en una oportunidad, y se planteaba sobre cuál es la fecha real en que se fundó Barquisimeto. Pero bueno, hay distintas cosas que debemos estudiar, hay distintos documentos que debemos estudiar. Y por supuesto los historiadores, los cronistas, aquellos que se han dedicado a estudiar la historia de Barquisimeto, tienen elementos importantes, elementos fundamentales que puedan ayudar a la Cámara Municipal, por supuesto, a abrir un espacio para el debate, un espacio con los investigadores, un espacio con los historiadores, un espacio con los cronistas y por supuesto con la Cámara en pleno y los habitantes del municipio de Iribarren, porque este es un debate que se debe dar a todos los niveles, a todos los niveles. Yo estaba leyendo esto yo lo voy a mostrar aquí en la cámara, que es la portada del libro de Edmond Grosser, Barquisimeto, una ciudad mercantil en Venezuela. Este escrito que aparece el día aquí, la reproducción de la página 50 del libro de Nicolás Federman, él plantea que en el año 1530, cuando él llegó aquí a estas tierras, porque él estuvo haciendo expedición en Centro Occidente, lo podamos hablar en este sentido, él planteaba que cuando habló con los indios que él consiguió civilizados, y habían unos indígenas aquí civilizados, él planteaba que ya se llamaba Barquisimeto. Entonces, bueno, hay distintos elementos que nos van a ayudar o que nos deben ayudar, así como se planteó en una oportunidad el cambio de nombre de la parroquia Juan de Villegas y que el pueblo, a través directamente del voto, participó y decidió que fuera la parroquia Guerrero nosotros podemos plantearlo en ese escenario también. Igual elevar las distintas propuestas, las distintas consultas,
y elevarlo también al Poder Legislativo Nacional para el análisis, la revisión y de demás elementos históricos. Además que, bueno, ese término de Barquisimeto, que se escribe también con B pequeña, Barquisimeto, era una denominación propia de los aborígenes de aquel tiempo al río Cenizo que estaba en donde era, digamos, esta encomienda de Nueva Segovia. Pero lo que tú dices es verdad, José Luis, aquí ya había toda una vida, aquí había una cantidad de etnias que hacían vida. Entonces, bueno, se toma una fecha determinada cuando se le entrega la encomienda a quien estuvo aquí colonizando, Juan de Villegas, para decir que Nueva Segovia, o cuando se le entrega la encomienda, es la fecha de la fundación de Barquisimeto. Pero ya aquí, y era lo que yo le planteaba a nuestro buen amigo Iván Brito en el segmento anterior, ya aquí había una vida, ya aquí habían incluso algunos asentamientos aborígenes que tenían cuenta de una organización, una economía, incluso hasta una, digamos, identificación social. Y eso hay que tomarlo en cuenta también. Y tú lo mencionas ahí en esta investigación de Nicolás Ferma. Él plantea que habían ya 27 unidades pobladas en el río, que era el río Turbio, lo podemos tomar allí. 27 poblaciones de indígenas y ya se había desarrollado una actividad. Nicolás Ferma plantea allí que Barquisimeto y esta zona, Barquisimeto, esta zona era de hombres y mujeres orfebres, es decir, que trabajaban el oro, trabajaban el hierro y aparte de eso cultivaban. Él planteó hasta que habían más de 30.000 hombres fuertes en cualquier momento que se pudiese plantear el tema de la colonización, que tenían para reunir 30.000 hombres que sembraban maíz, sembraban auyama. Había una actividad económica propia de los mismos indígenas. Entonces son documentos pues, que debemos seguir estudiando. Los historiadores, por supuesto, como lo planteó Iván Brito, ha venido estudiando sobre el tema de Barquisimeto y también está el estudio de Nectario María, que es donde plantea desde la salida del Tocuyo hasta Barquisimeto, más o menos cuál sería la fecha de la fundación real de Barquisimeto. Que pudiera plantearse en algún momento, incluso discutirse como se hizo con el cambio de nombre de la parroquia Juan de Villegas a la parroquia Ana Soto. Y hablando de parroquia, bueno, uno habla de Barquisimeto y hay gente que entiende que Barquisimeto son solo el casco central, digamos la parroquia Catedral y la parroquia Concepción en este momento. Ustedes hablan, y yo siempre que hablo de Barquisimeto incluyo también parroquias como Cujita, Maca y otras zonas foráneas que van mucho más allá y que a mi manera de ver han nutrido la vida de la ciudad y forman parte de la barquisimetanidad, del Barquisimeto y de la ciudad. ¿Cómo han considerado ustedes, dentro del punto de vista legislativo, dentro de ese trabajo, porque incluso ha planteado José Luis Ortega como parte de las prioridades en el trabajo legislativo, la ordenanza de los cronistas y unificar algunos criterios de esos investigadores que tienen cada una de las parroquias, incluso rumbo más allá para el plan de desarrollo urbano local de nuestra ciudad, que debe incluir, además de todas esas parroquias, también todas las actividades que dinamizan, identifican y dan sentido al gentilicio de la barquisimetanidad y a la ciudad de Barquisimeto. Claro, el tema es que la concepción de Barquisimeto, la ciudad de Barquisimeto, es la concepción de la zona urbana. Eso siempre se fue planteado. Hasta había cosas que no debían ser, como se planteaba que era la alcaldía de Barquisimeto en una oportunidad, y no es la alcaldía de Barquisimeto, es la alcaldía del municipio Iribarren que embarga todas sus parroquias urbanas o rurales. Pero nosotros hemos visto cómo ha venido creciendo exponencialmente la ciudad. Tenemos las parroquias del norte, que se trataban como unas zonas rurales, pero ahora son zonas urbanas en su gran mayoría. Ya hay servicios públicos, ya hay vialidad, ya hay cosas consolidadas en ese sentido. Para ello, y estudiar realmente tanto el origen de la ciudad de Barquisimeto como las cosas importantes para el desarrollo, se está planteando desde el Consejo Municipal, y hay un anteproyecto de esa ordenanza para profundizar el estudio de la ciudad, el estudio histórico, el estudio cultural, el estudio de las tierras del municipio y cómo se fue consolidando y desarrollando la ciudad, y para ello nosotros necesitamos seguir consolidando y por supuesto formalizando el carácter de los cronistas, fundamental e importante. Entonces, desde ahí tenemos un anteproyecto de ordenanza, la ordenanza para los cronistas comunales, para los cronistas parroquiales, que puedan ayudarnos nosotros a desarrollar
a seguir desarrollando la ciudad de Barquisimeto en el marco de la historia. No podemos olvidar, por supuesto, la historia, que representa algo fundamental e importante para el desarrollo de la ciudad. Mira, yo incluso me atrevería a proponer como barquisimetido parte de la historia de la toponimia de los sitios que hay, que son referenciales en la ciudad: Patarata, Bararida. Por ejemplo, el caso de La Rueca, que fue producto de una encomienda que se le entregó a alguien que vino y que administraba eso y que, bueno, y lo atravesaba esa quebrada, pero el apellido era Ruesga, y por eso ese nombre de La Ruesga. Y estoy seguro que muchos de los habitantes de los distintos sectores de la ciudad de Barquisimeto desconocen el origen de las denominaciones que tienen esos sectores, y sería bien interesante conocer no solamente esa historia, sino la historia de la ciudad. Por ejemplo, aquí en la 19 con 25 la gente pasa por allí y hay una placa, en la 24, que hay una placa donde asesinaron a Martín María Guinagalde, que fue gobernador de aquí, y la gente pasa por ahí y ni siquiera mira esa placa. Y digo, estamos pasando por sitios que históricamente marcaron el desarrollo de una ciudad y que podían ser referenciales. Yo creo que el rescate del trabajo de los cronistas podría poner en el tapete, y en el tapete de la opinión pública y del interés colectivo, todos esos sitios y toda esa toponimia. Claro que sí. Es que la historia es importante para enriquecer lo nuestro. O sea, nosotros no podemos olvidar nada nuestras raíces, no podemos hablar nada más del tema del desarrollo como avances tecnológicos o como construcciones de cosas nuevas, de edificaciones, ¿no? El desarrollo va más allá, el desarrollo va aunado, por supuesto, con lo nuestro. Con lo nuestro. Tú hablabas ahorita de Baradida, y Baradida es una etnia, eso lo mencionaba ahí Nicolás Ferman en sus cartas. Hablaba Baradida, que era una de las etnias, hablaba de Las Cuivas, que Las Cuivas es un sector, ¿verdad? Un sector que está en Palavecino. Pero era una etnia también. Exacto, igual como los caquetíos que estaban en las orillas del río Turbio. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor un habitante de Baradida no sabe lo que significa o el origen del por qué Baradida. O sea, porque habían ubicado en lo que es el casco central hoy de Barquisimeto, habían distintas etnias que tenían su desarrollo económico propio allí. Eso lo planteaba ahí Nicolás Ferman en 1530, cuando llegó al proceso de expedición. ¿Cómo va eso concatenado con el desarrollo de la ciudad? Bueno, nosotros tenemos que estudiar por lo menos las zonas de desarrollo y cuál es la historia de esas zonas de desarrollo que se están planteando en este momento. Nosotros tenemos que estudiar las zonas urbanas y que de verdad dónde venían los antecedentes y cómo fueron pobladas esas zonas urbanas. Se planteaba o se plantea allí también en el estudio, y han planteado distintos historiadores el por qué la ciudad de Barquisimeto está en fundación el 14 de septiembre, o fue fundada el 14 de septiembre. Yo hablaba con algunos cronistas, hay diferentes versiones que vienen a enriquecer también el trabajo de la Fundación de Barquisimeto, y muchas de ellas dicen que Marcos Pérez Jiménez andaba en una gira presidencial y andaban por las distintas ciudades del país y quería hacer distintas festividades de acuerdo a las fundaciones de esas ciudades. Entonces se planteó el 14 de septiembre mientras seguían los estudios profundos, pero bueno, esa fecha quedó establecida. ¿Sabes que yo llegué a pensar, y a uno se le ocurre, bueno, Marcos Pérez Jiménez era el que mandaba en ese tiempo, si de repente yo era el chance el 14 de septiembre, yo pude haber dado una orden, pónganlo ahí el 14 de septiembre, que yo puedo ya inaugurar la cosa es el 14 de septiembre, entonces se cogió el 14 de septiembre porque fue una orden del presidente, quien mandaba en ese momento, porque era el tiempo que tenía para venir. Pero es importante porque además el conocimiento de esa historia, del conocimiento de los espacios donde estamos, la valoración de esos espacios nos da más arraigo, nos da sentido de pertenencia y nos hace comportarnos de una forma distinta, tener una consideración, una visión diferente de esos espacios. Y creo que hacia allá debemos ir todos los que estamos habitando esta ciudad para enriquecerla. Fíjate, el eslogan de Iribarren para la vida, o si lo tomamos en el caso de Barquisimeto, Barquisimeto para la vida. ¿Quién no quiere tener algo para la vida? Y para tener algo para la vida debemos darle vida, y darle vida es un compromiso de amor con esta ciudad, que lo han manifestado ustedes desde el punto de vista legislativo, la actualización de las ordenanzas, para tener, digamos, una gestión más vivible o, digamos, más aceptable por el ciudadano. Y yo creo que hacia allá debe ir parte de ese trabajo. Coméntanos también de todo eso, porque ustedes en esta celebración, sea en septiembre o sea en mayo, ustedes tienen un papel también importante. Ustedes están allí, aprueban recursos, acompañan al alcalde, están pendientes de supervisar y de controlar también parte de lo que son las gestiones de gobierno, y eso es bien importante que la gente lo conozca también. Sí, es fundamental. Estamos en el mes de septiembre, el mes de aniversario. Por supuesto, hay algunas costumbres
en el municipio de Iribarren, especialmente en la ciudad de Barquisimeto, las ferias de Barquisimeto. Hay unas ferias de Barquisimeto que son para la familia y para la vida, así lo ha venido planteando el alcalde del municipio de Iribarren. A su vez, hemos venido aprobando distintos recursos, no nada más para la feria, sino para algunos compromisos que se realizaron en asambleas de ciudadanos y ciudadanas, propuestas que nacieron de las comunas y los consejos comunales, y hemos venido aprobando recursos para seguir recuperando el asfaltado, para seguir otorgando ayudas económicas a la población en el municipio de Iribarren. Se están otorgando hasta ayudas económicas de alto costo, que es la continuidad de la gestión. Hubo el alcalde Luis Jonas Reyes, planteó el municipio como eje fundamental el hombre y la mujer. Se sigue con la continuidad en la atención social. Desde el Consejo Municipal nosotros hemos venido aprobando todos los recursos para las distintas instituciones en materia social para seguir profundizando la política social que ha venido dando la revolución, porque estas son gestiones de la revolución. A su vez también desde el Consejo Municipal, aparte de aprobar recursos, estamos en las discusiones de la ordenanza. Ya tú mencionaste una ordenanza, y al finalizar este mes aniversario vamos a realizar el cabildo para la ordenanza de emprendedores y emprendedoras del municipio de Iribarren. Creo que eso va concatenado con el plan de Iribarren para la vida, es decir, desarrollo sustentable, con el medio ambiente, por supuesto, y reconociendo nuestros orígenes y nuestras raíces. Tú hablabas del cabildo, me parece bien importante esa figura, porque incluso un cabildo fue que en aquel abril nos dio también la posibilidad de decirle al gobierno español que no lo queríamos, y también es importante escuchar a la gente desde sus territorios. Desde hace muchísimo tiempo no se plantea la posibilidad de hacer un cabildo abierto, y ustedes lo han planteado. Eso también debe ser parte de la dinámica de una ciudad como Barquisimeto, o de una ciudad como cualquier otra, pero estamos en el aniversario de la ciudad de Barquisimeto, y yo creo que desde el punto de vista parlamentario, desde el punto de vista democrático, escuchar a la gente en un cabildo abierto es un buen regalo para el ciudadano y para la ciudad. Claro. Primero que quiero decirle al pueblo del municipio de Iribarren, Mateo, el único consejo que se escribe con las 12 es los consejos municipales. Y ese tiene una característica fundamental porque parte realmente del cabildo, de los cabildos, y los cabildos eran abiertos con el pueblo. Estaban los concejales de esa época, los legisladores, no había alcaldía en esa oportunidad, sino que lo que vean es consejo. Ya cuando se crea realmente la distribución política territorial, los consejos municipales tenían que ver con todas las decisiones que se tomaban desde los municipios. Y bueno, nosotros para rescatar lo que es en origen los consejos municipales o los cabildos de la época, nosotros lo hacemos abiertamente cuando tenemos temas de interés. En esta oportunidad creo que para nosotros, en el marco del desarrollo de la ciudad y de las distintas propuestas que hemos recibido en el marco de los 4 años para el desarrollo del mismo, consideramos importante y fundamental las constituciones de los cabildos abiertos en ordenanzas que sean trascendentales para el municipio. Este es un punto de partida para seguir llevando al municipio de Iribarren a ser uno de los municipios en materia económica productiva que apunta el país. Tenemos características importantes que nos hacen ser fundamentales en el país: la situación geográfica, el espacio geográfico, los productos que se desarrollan aquí, que se producen, los productos primarios y también los transformados, que han venido siendo como vitrina a nivel internacional, y que hay unos convenios importantes que debemos nosotros desarrollar para empujar económicamente esta ciudad. Los recursos que se han aprobado recientemente han permitido, por ejemplo, el asfaltado y la demarcación de una vía en Loma de León, el inicio de un plan importante de limpieza en la vía férrea en la parroquia Nasoto y en la parroquia Unión, que se llama Iribarren Limpio y Sustentable. También, bueno, el apoyo a emprendedores porque se les está otorgando crédito, destinar recursos para obras y para solicitudes que han hecho desde las mismas comunidades, territorios, las asociaciones ahora en consejos comunales y en comunas, y eso es bien importante porque esos recursos los aprueban ustedes. Sí, aprobamos los segundos recursos para los consejos comunales, las comunas y las distintas organizaciones. El presidente Nicolás Maduro ha diseñado una política, una dinámica a través de la votación directa del pueblo. Proponen sus proyectos a desarrollar porque conocen sus debilidades, conocen en dónde se debe invertir, y las distintas alcaldías y gobernaciones aprueban los segundos proyectos. Eso ha venido generando una dinámica importante y hemos visto cómo ha venido creciendo la participación en esas consultas. Ha crecido más del 100% desde la primera consulta hasta la última consulta que se ha realizado. O sea, hay una dinámica importante, y por supuesto el Consejo Municipal, no nada más con la aprobación de los recursos, sino en el acompañamiento de los proyectos. Nosotros apoyamos hasta técnicamente con el personal que tenemos de las distintas comisiones, por supuesto
de la Comisión de Patrimonio y Tierras, vamos desarrollando también algunas dinámicas con los topógrafos, con el personal especializado, estamos apoyando a las distintas instituciones del Estado también a realizar su levantamiento con los planes y los proyectos de los consejos comunales y comunes. O sea, es una dinámica nueva en el Estado, es una dinámica nueva en el gobierno. El Consejo Municipal no nada más aprueba recursos, el Consejo Municipal no nada más aprueba ordenanza, el Consejo Municipal no nada más hace control político de los recursos que son aprobados, de los proyectos que se están desarrollando, sino que acompaña a las comunidades organizadas en la ejecución de los mismos proyectos. Y la organización de las comunidades da cuenta también de la motivación que debe tener una población que tiene sentido de pertenencia y que de alguna manera debe involucrarse en decisiones importantes para su bienestar. Y bueno, el Consejo Comunal o la comuna, aunque también tiene un carácter político, ideológico o partidista, bueno, también recuerda toda esa organización que ha identificado al larense y al barquisimetano y a la ciudad de Barquisimeto en movimientos de solidaridad, de callapa, de mano vuelta o los movimientos cooperativistas que aquí son característicos, como el caso de Secocesola, que es una organización que es referencia a nivel mundial y que recibió un premio Nobel producto de esa referencia, o sea que da cuenta de que aquí hay una motivación distinta, que el barquisimetano y el larense, pero como estamos hablando del aniversario de Barquisimeto, tiene una condición de participación y de motivación distinta que produce cambios importantes para su entorno y para él mismo. Totalmente, que estamos en una dinámica distinta. Estamos primero en una gobernanza diferente. Eso está planteado en la Constitución y por supuesto en las leyes del Poder Popular. Ahora bien, nosotros en el Consejo Municipal no nada más articulamos con los consejos comunales, con las comunas, sino hay diferentes sectores de la sociedad que son importantes. Tú hablabas del movimiento cooperativo. Nosotros estudiamos con el movimiento cooperativo y pusimos en ejecución unas ordenanzas para la exoneración de algunos impuestos municipales que ellos vinieron planteando, porque nosotros sabemos que aparte del trabajo que ellos realizan social, aparte del trabajo comercial que ellos realizan y que durante mucho tiempo también tiene un importante valor para el barquisimetano. Hay distintas asociaciones también que forman parte del quehacer del municipio de Iribarren y de la ciudad y que nosotros estamos en diferentes conversaciones con la Cámara de Comercio, que forma un papel importante para el desarrollo de la ciudad. Estamos evaluando la exoneración de algunos impuestos, disminuciones, o ver cómo con los planteamientos que ellos han realizado poder tener mejores ingresos del municipio de Iribarren, con las cámaras industriales, o sea, con las distintas asociaciones que forman parte del quehacer diario del municipio de Iribarren, que son necesarios pues, articular con ellos para seguir fortaleciendo la política económica, social del municipio. Barquisimeto es su gente, Barquisimeto son sus instituciones y además de esa, le sugiero, concejal, considerar otras porque también nos ha caracterizado dentro del gentilicio de la barquisimetanidad el voluntariado, y aquí hay instituciones que son referencia, hablar de la Sociedad Anticancerosa, por ejemplo, de la Cruz Roja, de Ascardio, del voluntariado de IGEA, de, bueno, tanta gente que se ha sumado a ayudar al prójimo y a representar desde Barquisimeto ese gentilicio a través del servicio y a través del servicio incondicional. Es bien importante que ustedes pudieran de repente analizar, esto también es parte de una celebración de nuestra ciudad y del gentilicio del barquisimetano. Claro que es importante, claro que es importante. En el marco del aniversario de la ciudad, nosotros vamos a hacer la sesión y vamos a reconocer a hombres, mujeres, organizaciones, en esta oportunidad desde el Consejo Municipal con la Orden Ciudad Barquisimeto, a varios de los que se han venido planteando. Por supuesto que ellos tienen un grano de arena en el desarrollo de esta ciudad. O sea, han dejado una huella en el libro de los 473, aunque son muchísimos más años. Sabemos que Barquisimeto tiene más de eso, pero bueno, es parte de lo que debemos nosotros estudiar, de que debemos debatir, de que debemos discutir con el pueblo, para que nosotros desde el Consejo Municipal, de la Alcaldía, hasta el Gobierno Regional y Municipal, porque creo que esto tiene un carácter vinculante, tanto el aniversario de Barquisimeto y más vinculante también, todas las asociaciones, hombres y mujeres que han dejado una huella en el desarrollo de Barquisimeto. Han salido ustedes, ya fueron a Bobare en una sesión especial del 292 aniversario de Bobare, fueron al Club América en el 98 aniversario de una institución deportiva social que ha marcado también parte de la historia, y digo yo, hay instituciones como esa que tienen gran cantidad de tiempo marcando parte de la historia, y seguro estoy que ustedes van a hacer un trabajo de reconocimiento importante, además de legislación, de control y también de aporte en esta nueva
gobernanza que se ha planteado. Tenemos que despedir con usted, concejal. ¿Qué mensaje nos deja para esta conversación que hemos tenido con usted a propósito de este programa especial de Latina Contigo en la Calle, de un nuevo aniversario de la ciudad de Barquisimeto, septiembre o mayo? ¿Qué se puede plantear en este sentido? Por eso, bueno, primeramente quiero agradecer, Mateo, la invitación a este programa y mandarle un mensaje a todo el pueblo del municipio de Iribarren, hombres y mujeres que siempre construyan esta hermosa ciudad, este hermoso municipio, que no debemos abandonar nuestras raíces, debemos involucrarnos en cada espacio comunitario, en cada comuna, en cada consejo comunal, en cada sector, en donde hacen vida, porque poniendo un grano de arena hacemos un Barquisimeto mejor. Así es, y yo creo que todos tenemos esa responsabilidad, que sea septiembre, que sea mayo, es importante el reconocimiento histórico porque nos va a permitir identificar, pero lo más importante es tener un compromiso con la ciudad. Un nuevo aniversario no puede pasar sin que nosotros tengamos una, digamos, en nuestro corazón, en nuestro comportamiento, en nuestra responsabilidad, en nuestros derechos y deberes, un compromiso de amor con la ciudad. Y el que ama un espacio y ama una ciudad, no lo daña. Por eso te invitamos a que también en este aniversario, si más adelante se reconoce que realmente la fecha histórica es en mayo, pues igualito lo vamos a celebrar en mayo, pero vamos a celebrarlo desde el corazón los 365 días del año, haciendo que esta ciudad sea más vivible para todos, y eso lo hacemos con un compromiso ciudadano y con un comportamiento que debemos tener. Vamos a la pausa en este programa especial de Latina Contigo. A la vuelta continuamos con personajes que nos van a nutrir, en este caso cronistas, que es importante reconocer si Barquisimeto es considerada solo la parroquia Catedral y Concepción, porque también Santa Rosa se veía o se ve desde la fundación como un espacio aparte, un pueblo aparte, el pueblo de Santa Rosa, y cuando hablamos de Ana Soto, la gente decía que la ciudad llegaba hasta el Obelisco, que para allá no era Barquisimeto, y si hablamos de la zona norte, bueno, la gente tampoco reconocía Cubitamaca como parte del municipio, ni siquiera, o sea, eran parroquias que más se veían hacia la zona norte, hacia el municipio Crespo, y bueno, ni hablar de Buenavista, Juárez y Don Felipe Alvarado, que han sido parroquias que no han sido incluidas en la parte urbana. Pausa y luego de ella continuamos con este programa especial. Seguimos en este programa especial sobre Barquisimeto en sus 473 años, agradecido con nuestro buen amigo César Vizcaya, que siempre preocupado por la ciudad, siempre activo, siempre participando en distintos movimientos, nos pone en contacto con toda esta cantidad de gente que nos ha nutrido y que los ha nutrido a ustedes en este programa especial. El profesor Ricardo Valecillo, que es el cronista oficial de la parroquia Catedral, nos acompaña en esta parte del programa y bueno, le damos la bienvenida y además agradecemos que esté aquí para que también con todo su aporte, investigación y conocimiento nos pueda nutrir. Y habíamos dejado en el segmento pasado una reflexión sobre la consideración de lo que era el casco de Barquisimeto, Barquisimeto como tal, en la parroquia Concepción y en la parroquia Catedral. Y usted como cronista de Catedral, ¿qué nos puede decir en este sentido? Porque había gente que decía que bueno, que Barquisimeto llegaba hasta el Obelisco y que Santa Rosa era una población también distinta a Barquisimeto. Sin embargo, con todo este crecimiento urbano que hemos tenido, ahora se encuentra Barquisimeto, bueno, con distintas parroquias confluyendo. Claro, bueno, gracias por la invitación, y es oportuno en realidad en estas fechas de celebración refrescar un poco, ¿no?, lo que ha sido la ciudad de Barquisimeto de sus orígenes. Por supuesto que Barquisimeto es la ciudad más importante de la cuenca del Orinoco. O sea que aquí debería haber un instituto que estudie la cuenca del Orinoco porque nosotros dependemos de esa cuenca. Y a lo largo de toda esa cuenca, la ciudad más importante es Barquisimeto. Barquisimeto. Entonces, por ahí hay algo que tomar en cuenta porque a pesar de que el río, ¿verdad?, el río Barquisimeto o río Turbio desemboca en el Orinoco, o sea, un afluente desemboca en el Orinoco, también le hemos quitado agua a la cuenca del río Tocuyo.
del río Tocuyo. Y entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, Barquisimeto alberga en su espacio uno de los acuíferos más importantes del estado, que es un estado eminentemente semiárido. Entonces, la conservación de los acuíferos debería ser preocupación fundamental para las autoridades. Estos acuíferos que están en el valle. Por supuesto que el valle fue muy explotado, primero con el cacao, el Valle del Turbio o Valle de las Damas, como bautizó Nicolás Ferman cuando hizo ese largo recorrido que nos dejó el gentilicio de las Damas. Desde entonces, Barquisimeto se ha destacado por la posición geográfica. O sea, Barquisimeto podría considerarse no solamente como una ciudad musical o una ciudad de los crepúsculos, sino que también Barquisimeto cumplió un rol muy importante. Por ejemplo, en el caso de la ciudad musical, los estudios de música comienzan muy temprano. Estamos hablando de 1578, con la fundación del convento de la Orden Franciscana, donde ahora funciona el Instituto Diocesano, ¿verdad? Esa edificación permaneció hasta 1812, pero posteriormente se expropia el convento por el general Páez en 1835 para crear el Colegio Nacional. Entonces, esos estudios musicales que comenzaron tan remoto en el tiempo como es en el 1578 por los padres franciscanos, va a tener una gran significación para la ciudad. A medida que va pasando el tiempo, la ciudad tiene grandes celebraciones de acuerdo con los acontecimientos que van sucediendo. Y uno de los acontecimientos que marcó a la ciudad fue la presencia de Lope de Aguirre. Lope de Aguirre catalogó a los barquisimetanos con un epíteto que no es ningún epíteto, sino es un halago. Dijo, Barquisimeto son unos comedores de arepa. Quizás uno de los primeros epítetos. Después va a venir otras caracterizaciones de la ciudad, como la ciudad de los pulperos enfranelados, hecho airadamente por el presidente Guzmán Blanco, ¿no? Y bueno, la presencia de Lope de Aguirre va a generar una de las primeras festividades que tuvimos acá en Barquisimeto, que fue el ajusticiamiento de Lope de Aguirre. Lope de Aguirre fue ajusticiado la víspera de la fiesta de los santos Judas y Simón. Y por eso todavía en las iglesias locales se le rinde mucho culto a San Judas. O sea, los barquisimetanos de antes eran devotos de San Judas porque esa era la fiesta patronal más importante. Parece mentira, pero la presencia de Lope de Aguirre va a dejar, ¿verdad?, esa tradición de las grandes festividades de San Judas y San Simón. A raíz del ajusticiamiento de Lope de Aguirre, se colocan en la iglesia parroquial, que era conocida por los barquisimetanos de otros siglos como la Pura y Limpia, porque era tan grande el nombre, la Pura y Limpia Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. La gente le decía la parroquia, porque era una sola parroquia, o la Pura y Limpia. Entonces se ordena colocar los santos Judas y Simón como escoltas, pues, de la patrona, que era la Inmaculada Concepción. Y esto va a permanecer así hasta 1812. Con la caída de la iglesia nunca se restituyeron esas imágenes que representaban, ¿no?, un hecho que causó tanta conmoción en la ciudad como fue la presencia de Lope de Aguirre. O sea, una de las cuestiones que más afectó a la población fue el asesinato de Elvira, ¿no? Elvira era una hija mestiza de Lope de Aguirre que fue ajusticiada por su propio padre, y hasta más o menos el año 1900 el consejo de la ciudad conservaba el puñal con el cual posiblemente Lope de Aguirre perteneció a alguna secta secreta, porque el puñal era porque todavía existe en Caracas, lo tiene una familia. ¿El puñal era que tenía algunos símbolos? Bueno, él tenía la empuñadura, eran dos caras que miraban en sentido contrario, o sea, el dios Jano. Y en el centro de la empuñadura tenía un triángulo con un ojo.
o sea, el símbolo de Dios, ¿no? Bueno, ese puñal que él utilizó permaneció hasta que un presidente de la República que estuvo acá, que no le sé decir quién fue, en esa época estuvo el presidente Andueza Palacio, ¿verdad? Estuvo por acá, y también por acá estuvo el presidente Guzmán Blanco, pero lo cierto es que el puñal terminó en Caracas y es allá donde está ahora. Así es. Y bueno, profesor, está hablando usted de esa riqueza histórica de una ciudad que poco conocemos, que es importante que la gente conozca. Por ejemplo, fíjese usted esa denominación de que los barquisimetanos eran los que comían arepa o los que les gustaban la arepa. Ajá, lo de los pulperos enfranelados. Han definido una caracterización de un tiempo histórico de la ciudad de Barquisimeto, un momento histórico de la ciudad. Y seguramente que a lo largo de toda la historia de la ciudad hemos sido definidos por gente que nos ha gobernado o por gente que ha acuñado distintos términos y denominaciones para los barquisimetanos que han definido parte de ese gentilicio. Sí, porque lo que pasa es que esa denominación que utilizó el presidente Guzmán Blanco, que vino en el ferrocarril y llegó de imprevisto, y no había, como dicen, ningún comité de recepción, fueron los bodegueros, los que salieron afuera de la bodega a ver el espectáculo, como hizo, y los bodegueros usaban franelas blancas. Generalmente usaban una correa ancha donde se metían el chimó y todas esas cosas, ¿no? Lo cierto es que a lo largo del tiempo ha habido diferentes calificativos, pero para agregar un poco lo que se ha hablado antes de la feria, la primera feria de Barquisimeto, que previamente hubo un festival folclórico que lamentablemente prácticamente está desaparecido, que fue muy importante porque incorporó a la ciudad los demás municipios en esa celebración. Entonces, los municipios elegían reina y competían. En una oportunidad ganó la reina de Quibor, de Jiménez. Entonces eso le daba más calor era como un concurso donde la que tocara el mejor instrumento y que bailara, era la que, las características era que supiera bailar, por supuesto, la música nuestra, y ahí se va a introducir el tamunangue definitivamente en Barquisimeto, y el golpe tocuyano se va a convertir en golpe larense. Golpe larense, que incluso, yo digo, esa sonoridad identifica también a la ciudad de Barquisimeto, y esa reina del folclor que se hizo aquí en su momento, duró mucho tiempo, y las muchachas se preparaban en el baile, en tocar un instrumento, para ganar ese concurso. Sí, eso fue un aporte muy grande que la ciudad recibió a raíz de este festival, ¿no? Y lamentablemente eso no se le ha dado continuidad, pero se debería retomar que el folclore, ¿verdad?, el costumbrismo, es parte de la identidad de una ciudad. Y esta ciudad, pues, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, Alfredo Sadel no permitía, me han dicho a mí, grabar fuera de Barquisimeto ninguno de sus discos, por una sencilla razón, que aquí hubo grandes productores de música grabada, como fue Amílcar Segura, ¿verdad? Y Pedro Landau, pues Pedro Landau, que su hijo está ahora, tiene el estudio de grabación en la Pedro León Torres, por ahí cerca del correccional, del antiguo correccional, tenía un micrófono como no había otro en Venezuela, y Alfredo Sadel decía que ese era el micrófono que le daba la más fidelidad, la mayor fidelidad a la voz de él, ¿no? Y es muy interesante que Alfredo Sadel, su padre, era barquisimetano, y se dice que tuvo 11 hermanos acá, y aparte de eso, trabajó en el Hotel La Francia. Así es, y yo digo que también, bueno, aquí recibimos en Barquisimeto, en la historia musical, distintos intérpretes, Pedro Infante y gente que de talla internacional, que siempre miraba a Barquisimeto como un buen escenario. Sí, bueno, los barquisimetanos en eso ha sido muy faramullero, porque los artistas y la presencia de esos artistas han dejado una serie de anécdotas muy curiosas, ¿no? En el caso de Pedro Infante, por supuesto, como decía el amigo Iván, ¿verdad?, que nombraba al presidente del consejo que promovió la feria, Luis Gallardo. Luis Gallardo fue el que contrató a Pedro Infante, y no solamente lo llevó a Carora, inclusive estuvo en Cubiro, lo llevó a Jiménez, de aquello que hubo la tradición en Jiménez de celebrar el día de Pedro Infante, ¿no?
pero Luis Gallardo contaba muchas anécdotas, porque era la época en que habían dos grandes, diríamos, magnates de los cines, que era Luis Gallardo y Ricardo Bartolomé. Eran los dueños de la mayoría de los cines, pero era tal la cantidad de cines que teníamos que algunos deberían ser rescatados, como el Cine Imperio, que tiene una edificación espectacular que podía funcionar como teatro, allí en la carrera 19 con la calle 41, y el otro cine muy importante que debería recuperarse es el Cine Rialto. Y bueno, y hay espacios y edificaciones que se han perdido con el modernismo y que representan también parte de esa historia, de esa memoria de la ciudad de Barquisimeto que se deben rescatar. Incluso yo planteaba en el otro segmento algunas calles y avenidas donde pasaron personajes históricos, algunos nombres importantes que la gente debería conocer, de personajes de la ciudad, que son importantes para mantener ese vínculo del ciudadano con Barquisimeto. Claro, Barquisimeto, hablando de en este caso, la parte de la recreación. El Parque Barriga, por ejemplo, representa un hito muy importante porque no solamente es parque zoológico, también es parque jardín botánico. Y entonces esa parte poco se conoce. Y lo que usted hablaba ahora de las parroquias foráneas. En el caso de Santa Rosa, la parroquia Juárez, que es Río Claro, ¿verdad?, cuyo nombre indígena es Huacahuana, la parroquia Buenavista y la parroquia Águedo Felipe Alvarado, que es Bovares, ¿verdad? Son, inclusive el Cujitamaca, son aunque Bovares, Buenavista, Río Claro y Santa Rosa siempre han tenido su identidad propia. Las otras están más como parroquias urbanas, y dentro de esas parroquias urbanas la conformación del centro histórico, el centro Jacinto Lara, en su momento, cuando se pensó en organizar a la comunidad, se hizo un estudio del talud, ¿verdad? Y una de las indicaciones que dijeron ellos, que nosotros no podemos utilizar el término casco histórico, porque la UNESCO, nosotros somos signatarios de la UNESCO, y la UNESCO estableció una diferencia entre Europa y América. Se denominan cascos históricos los centros históricos de Europa, se denominan centros históricos los de América, por eso México tiene centro histórico de México y Lima tiene centro histórico de Lima, pero nosotros estamos en esa ambigüedad de casco histórico y centro histórico. No, somos centros históricos y estamos en América. ¿Y cómo ve usted el centro histórico de Barquisimeto? Que por cierto, en algunas edificaciones se ha perdido ese cuidado patrimonial, a pesar de esfuerzos que se hacen. Por ejemplo, esta casa y este espacio aquí en la Plaza Lara debería ser una referencia, al igual que, bueno, otras edificaciones, pero debería ser una referencia no solo como referencia histórica, sino también por el cuidado que debe tener y la atención que deben tener las autoridades sobre eso, claro. Por eso. Bueno, en este caso, la ciudad de Barquisimeto refleja la estratificación social que tenían todas las ciudades conquistadas o fundadas por los castellanos. Por ejemplo, vamos a decir, nuestros barrios tradicionales históricos comienzan por el este con lo que se llamó Paya, que es la actual parroquia Altagracia, ¿no? Fundada por los mulatos. Y estamos hablando de racial, la conformación racial. Los mulatos en 1779 construyen la iglesia de Altagracia, no en el sitio que está actualmente, sino en la calle, es la calle 20 con la carrera 18. Los blancos criollos se conforman alrededor de la iglesia de la Pura y Limpia, de la Concepción y del convento de San Francisco. Pero los mestizos, denominados pardos, van a fundar su iglesia como Iglesia de la Paz. Y unas indias libres de apellido Prieto son las que van a iniciar lo que hoy en día se llama el barrio de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Esto tiene una connotación muy interesante porque los caribes, que era como denominaban los indios taínos de las islas, a los habitantes de tierra firme, lo que ahora es Venezuela, ¿verdad? Ellos denominaron Caribe a los habitantes de acá, que significa indio bravo. Los caribes le dieron el nombre al mar, no se lo dio ni los aztecas, ni los mayas, ni siquiera los taínos, fueron los caribes, porque eran hombres muy aguerridos.
Y entonces ellos dominaban con sus lanchas rápidas todo, es más, comerciaban con México. O sea, el cacao que se originó en Venezuela, al sur del lago, no se originó en México, ¿verdad? Lo comerciaban con los mexicanos mucho antes de la llegada de los europeos. Y entonces, ¿qué ocasionó esto? Que después de la constitución de lo que fue la gobernación de Venezuela, Venezuela sigue, ¿cómo diríamos?, comerciando con México, porque México requería del cacao nuestro, que es el mejor del mundo. Y entonces esto llevó a un paralelismo y como un acercamiento hasta en la parte musical. Nosotros tenemos un acercamiento musical con la parte de México, que es la parte que ellos ocultan, que es la parte donde llegaron los esclavos. O sea, los esclavos predominaron en Veracruz. Entonces, cuando usted ve el son jarocho, ellos utilizan un 4 que le dicen jarana. Tienen 4 de 6, creo que hasta de 8 cuerdas. Y tienen el contrapunteo del tamunán, que también lo tienen ellos. Sí, entonces cuando es impresionante la cercanía que hay entre la cultura de Veracruz, la cultura, en este caso tocuyana, ¿verdad?, centrada en el tocuyo, y la cultura cubana. Profesor, ¿qué podemos decir nosotros a propósito de la ciudad de Barquisimeto en este 473 aniversario de parroquia como catedral y como Concepción? Que la gente dice que este es el casco central de la ciudad y que identifican Concepción y catedral como la ciudad de Barquisimeto. Sí, lo que pasa es que la historia, ¿verdad?, claro, son las parroquias más antiguas, las parroquias eclesiásticas más antiguas, son esas que hemos nombrado, pero también hay otras áreas, por ejemplo, la iglesia de San José era una ermita que estaba en despoblado, y que viene también desde antiguo, y el antiguo, porque los cementerios también tuvieron mucha importancia en la ciudad, pues cada iglesia tenía un cementerio, y entonces cuando sucede la epidemia del cólera, se va a crear un cementerio para los colerientos, que es lo que ahora está al norte de la calle 42, ¿no? Y justamente esos cementerios, había un cementerio en Altagracia, inicialmente, donde está ahora la iglesia de Altagracia, en la calle 20, entre 19 y 20, era el cementerio de Altagracia. Me contaba doña María Silveira que cuando se eliminó el cementerio de Altagracia, se sembró una camburera, ¿no? Y los cambures eran muy grandes, pero nadie los comía porque decían que eran cambures de muertos. Y así sucesivamente hay muchas anécdotas relacionadas, claro. Vamos a decir que la parte musical gira alrededor de la Iglesia de la Paz. Ahí cerca llegó la familia von Siller, un sastre alemán, ¿verdad?, que llegó, se estableció en la ciudad y se casó con una tocuyana, y va a dar origen a personalidades como Juan Pablo von Siller, director de un colegio creado en la época de Guzmán Blanco llamado Colegio San Agustín, donde se va a formar la orquesta más antigua de Barquisimeto. No es la Orquesta Mavare, es la banda de conciertos, que se fundó como banda de conciertos del Colegio San Agustín en la casa denominada ahora como Casa de la Silveira, ¿no? Otra característica interesante que tiene Barquisimeto, que tiene dos de las instituciones más antiguas a nivel de inclusive religioso, como es la Sociedad de la Divina Pastora y la Sociedad de Artesanos. O sea, el archivo de la Sociedad de Artesanos es una mina de información de lo que antes se llamaban artesanos. ¿Quiénes eran los artesanos de antes? Los talabarteros, ¿verdad? O sea, Barquisimeto se distinguió durante el periodo colonial por los cordobanes que se producían aquí. O sea, ¿cómo se llama eso? En el borde de la ciudad, en la parte sur, donde se producían los cueros, que por cierto contaminaban el río y agregaron más amuros a los camuros que ya habían. Hicieron famoso la ciudad, y todavía hasta hace poco las botas hechas en Barquisimeto tenían fama internacional. Todo lo que es la producción de cuero, lamentablemente eso ha desaparecido. Pero quería decir algo interesante. Leyendo un diccionario caquetío, elaborado por estudiantes de la Universidad de los Andes, resulta que aparece en cierta forma develado qué significa la palabra guaro. ¿Qué significa? Porque hay gente que dice que
que es un pájaro, otros que dicen que es una expresión. Bueno, en ese diccionario caquetío que se consigue en internet, de unos estudiantes de la ULA lo publicaron, diccionario caquetío, aparece la palabra guaru. Guaru, ¿qué es un guaru? Es un cóndor que es más grande que un samuro, pero es un cóndor carroñero, que se reúne con los samuros a comer. Y la palabra na es una expresión de asombro. ¿Qué pasa? Que este cóndor, cuando era divisado posiblemente por los caquetíos, les asombraba que por qué ese samuro era más grande que los demás samuros, ¿no? Me contaba un amigo que se crió con la familia Arraez, aquí en la casa de al lado, que en una oportunidad, o sea, todo lo que es el talud, el zanjón, eran nidos de samuros. Y él, lo que ahora llamamos popularmente concha acústica, era como también una samurera. Y entonces una vez se trajo un pichón de samuro para la casa de los Arraez, aquí donde ahora está el Colegio de Abogados, ¿verdad?, la sede de acá de la Plaza Lara, y aquella casa se puso completamente hedionda y no encontraban de dónde era. Cuando descubrieron que era lo que había pasado, que se había traído como una especie de aguilucho de samuros que lo trajo de lo que es la concha acústica, bueno, la pela que se llevó fue bastante grande, no le quedaron ganas de volver a hacer algo parecido, ¿no? Ya más hacia el este, donde está lo que se inicia Samurovana, existió una venta de guarapo que estaba en el camino de donde subían los peones, porque el valle estaba poblado de haciendas y había muchos que trabajaban allá, pero se venían para acá, ¿no? Y había una casita de una venta de guarapo con un óvalo con un samuro pintado, que más que samuro era el cóndor ese, con un sombrero de pumpá y un chaleco rojo. Y al lado decía Samurovana, o sea, tierra de samuro. Los caquetíos, las terminaciones en ana como Samurovana, Nonavana, Pudivana, son palabras caquetíes, de las cuales hay algunas palabras que hay que rescatar, como el nombre anterior del manzano, que es Pudivana. Es el nombre caquetío y una de las cosas que hay que hacer es rescatar desde esa mirada desde acá, desde América, los topomínicos tradicionales. Por ejemplo, hacia el norte tenemos algunos topomínicos muy interesantes, como es Toroy y Aribacoa. Y en el caso, el doctor Cañizales Verde publicó un pequeño libro que se llama Litigio de los ribereños del Turbio, donde él escribe la palabra tamaca, no como tamaca, sino tamacoa. Y bueno, no sé qué algo más. Bueno, quería decirles algo. Anteriormente de la feria del año 52, que fue la feria cuatricentenario, que empezó con los preparativos que decía el amigo Iván Brito, muy acertadamente, fue la persona que más ha investigado sobre los orígenes de Barquisimeto, y en los recorridos que él hizo por Europa, trató en lo posible de conseguir esa, ¿cómo diríamos?, esa acta que no aparece por ningún lado. Posiblemente esa acta fue quemada cuando se quemó el poblado, lo que era la Nueva Segovia de Barquisimeto, cuando en 1561 López de Aguirre incendia la iglesia, ¿no? Posiblemente allí se quemó el primer libro de cabildo que tenía el acta de fundación. Pero hay algunas otras actas de las fundaciones hechas por Juan de Villegas, como la de Borburata, que era el puerto de Barquisimeto. O sea, cuando aquí se inicia la explotación del oro y se crea la Real Hacienda, va a permanecer aquí por 18 años y el oro sale por Borburata, ¿no? Entonces el acta de fundación de Borburata sí se consigue y debió haber sido muy parecido a la de Barquisimeto. ¿Por qué? Porque la patrona es la misma Inmaculada Concepción. Ahora, usted ha planteado que se haga, digamos, esa revisión histórica y que posiblemente podría ser escogido el 14 de mayo como fecha de la fundación de Barquisimeto. Claro, la razón es para la siguiente. Juan de Villegas, la referencia que descubrió el hermano Nectario en el libro que él hizo,
él establece, ¿verdad?, que se consiguió en el archivo de Sevilla, el archivo de Indias, consiguió una carta que envía a Juan de Villegas el 29 de abril, que por las pesquisas que yo hice fue día viernes. Él dice allí, de aquí a 10 días salgo a fundar la Nueva Segovia. O sea, pasaba la semana siguiente y luego el lunes siguiente estaba ya saliendo del Tocuyo, porque la carta la envía desde el Tocuyo, y en esa oportunidad Juan de Villegas, ¿cómo diríamos? Se necesita saber cómo fue el proceso de ocupación territorial para entender qué es una fundación. O sea, según estudiosos europeos, ¿verdad?, de aquel tiempo, sobre todo castellanos, el proceso de ocupación territorial comenzaba por el llamado descubrimiento, que es la descripción del territorio. Pero no es solamente describir los territorios, sino a los accidentes geográficos se le iban dando nombres castellanos, y en algunos casos se dejaban los nombres ancestrales. Entonces, cuando se hace la descripción del territorio, se ha cumplido el primer paso para fundar una ciudad. Luego viene el proceso de conquista, que es el sometimiento de nuestros ancestros. Eso empezó por el occidente, por Coro, ¿no? Y bueno, los caquetíos fueron muy amigables y recibieron a los invasores, casi no pusieron resistencia, y prácticamente el idioma caquetío desapareció, pues. Ellos asimilaron, los castellanos utilizaban la lengua caquetía para comunicarse con las otras etnias. Y entonces nosotros, pertenecientes a la, vamos a decir, provincia caquetía, porque desde Coro para acá, con el cacique Manaure, formamos junto con Yaracuy la provincia caquetía. Y entonces cuando él empieza la penetración del territorio y se funda la ciudad del Tocuyo, el origen de la ciudad de Coro va a ser un origen militar, porque es el asentamiento militar por el occidente, pero Coro va a ser una ciudad de tránsito, donde van a salir los expedicionarios a fundar otras ciudades. De ahí se funda Barquisimeto, se funda Trujillo, Valencia, y por qué no, Caracas también. Se funda desde el Tocuyo. Y se le ha dicho la palabra ciudad madre, pero yo también he oído algunas referencias a que la palabra Tocuyo se refiere a madriguera de Caimanes, que consiguieron los conquistadores allí. Barquisimeto, como decía un amigo cineasta, ¿verdad?, que quería hacer una película, Alfredo Leal, se llama La Ciudad de Oro, porque fue las minas de oro en Buría lo que dio origen a la idea de fundar una ciudad en esa zona. Y de hecho, la ciudad se funda en Buría, pero no va a permanecer mucho tiempo allí por lo inhóspito del territorio, ¿no? Y sobre todo con el levantamiento del Negro Miguel, pues causó una situación de lo enfermizo de la zona, que se trasladara más al occidente. Los cronistas dicen, la ciudad se mudó al oeste del campamento levantado por el capitán Gutiérrez de la Peña. Entonces es posible que el sitio del campamento, ubicado al sur de la actual avenida Vargas, es el nombre del campamento levantado por Gutiérrez de la Peña para enfrentar a López de Aguirre, ¿no? Uno de los nombres, yo diría, muy significativos de la ciudad, por todas las implicaciones que tiene con la batalla de Tierritas Blancas y con todo lo que ha significado ese campamento que fue después hospital, después del terremoto de 1812. Entonces, la ciudad se muda al oeste del campamento levantado por Gutiérrez de la Peña, y ahí se empieza a nombrar el Sanjón de Cárdenas. ¿Sabe lo que es el Sanjón de Cárdenas? No. Se llamó, a raíz de la visita del Libertador, se empezó a llamar Sanjón Bolívar porque José de Álamo, ¿verdad?, con dinero del Cabildo de Caracas, construye el Puente Bolívar, pero no con el nombre de Puente Bolívar, sino Puente de la Santísima Trinidad. Y entonces este puente se le va a cambiar el nombre a raíz de la visita del Libertador,
que estuvo en Barquisimeto como presidente de lo que se llamó Gran Colombia, pero que era República de Colombia, y estuvo en Barquisimeto el 14, 15 y la madrugada del 16 de agosto, poco tiempo después de la batalla de Carabobo. Así es, y pasó por parte de estos terrenos, importantes datos, importantes aportes que está haciendo el profesor Ricardo Valecillo, columnista de la Parroquia Catedral, que también nos acompaña en este programa especial que nosotros tenemos para ustedes. Llegamos al final del programa, nos acompañó nuestro buen amigo Iván Brito, nos acompañó el concejal José Luis Ortega, presidente del Consejo, el profesor Ricardo Valecillo, que vamos a dejar para que ustedes pidan con un mensaje, profesor, este programa especial. Bueno, en la proximidad de una nueva celebración del cumpleaños de la ciudad y recordando que las fiestas de Barquisimeto con carácter ferial, la primera feria no fue en el año 52, sino fue en el año 39-40, con la feria expositiva que se realizó en lo que después se convirtió en el antituberculoso y que hoy es el Hospital Luis Gómez López. Allí se realizó esa feria entre el año 39 y 40 que tiene una gran cantidad de anécdotas. Muchas cosas tendríamos que hablar de la querencia, del arraigo y de lo que ha sido la vida barquisimetana. Ciudad no solamente musical, no solamente de los crepúsculos, sino también ciudad universitaria. Aquí están todos los niveles del sistema educativo. Y una de las cosas que caracteriza a la ciudad es por su juventud, por la cantidad de universidades que tiene, ¿no? Que una celebración más rumbo a los 500 años de nuestra querida ciudad de Barquisimeto. Así es, y nosotros en este programa especial quisimos presentar todo este aporte, todas estas investigaciones, todos estos conocimientos de nuestros invitados en este programa especial de Latina Contigo a propósito de un nuevo aniversario de la ciudad, que si fue en septiembre o fue en mayo, deben en todo caso establecer y dilucidar quienes tienen la autoridad para hacerlo y entonces así sentir nosotros, digamos, mucho más arraigo, mucho más conocimiento y sentido de pertenencia de la fecha real de la fundación de Barquisimeto. Ajá. Algo que se me olvidó que era muy importante, o sea, el descubrimiento de la fecha de fundación se va a lograr es a través de la investigación jurídica, ya que las leyes establecían que una vez que la ciudad estaba fundada, había un lapso, o sea, había un periodo preciso cuando se repartían las tierras. Entonces, en este caso, si Juan de Villegas llega a Buría un 8 de mayo, ¿verdad? Perdón, sale del Tocuyo un 8 de mayo, habría que ver cuánto costó la travesía para llegar hasta Buría, y en un mes tan lluvioso en aquel tiempo como era el mes de mayo, lo más seguro es que haya sido el 14 de mayo, porque las leyes de Indias establecían las tierras se repartirán en el lapso especificado por la ley. Entonces es a través de la investigación jurídica como podemos llegar a la fecha precisa, que lo más seguro es que sea 14 de mayo. Así es, y bueno, y es el planteamiento que estamos haciendo aquí a propósito de un nuevo aniversario de Barquisimeto en septiembre, hasta que la ley lo decida, o los investigadores o quienes tienen la responsabilidad, y establezcamos realmente cuándo se fundó. Lo cierto es que tenemos motivo para celebrar porque tenemos una gran ciudad y este compromiso ciudadano que quienes habitamos aquí debemos manifestarlo nosotros también con todo nuestro amor para Barquisimeto, y el mejor regalo es, bueno, atender y tratar bien a nuestra ciudad, una ciudad llena de historia, llena de anécdotas y llena de gente maravillosa, porque la ciudad también es su gente. Gracias por estar allí, gracias en este programa especial de Latina Contigo en la Calle, que celebramos también con Barquisimeto un nuevo aniversario y le regalamos a ustedes toda esta información de nuestros entrevistados. Nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.